Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Rectas paralelas y secante es el tema correspondiente al día de hoy. Vamos a hacer lectura de nuestro enunciado y observemos qué es lo que está planteando. Dice lo siguiente: el tren crucero de Ecuador es una opción turística que permite a locales foráneos conocer las regiones montañosas y la ruta histórica al Faro, Quito-Guayaquil y Guayaquil-Quito. Al observar la imagen podemos encontrar diversos objetos con forma de figuras planas como la cima de la montaña, los rieles, las puertas y ventanas del tren. ¿Cómo relacionan las líneas de las figuras y cómo se llaman? Observen, acá podemos visualizar las imágenes, la del tren, la de las cimas e incluso la de los rieles por donde pasa el tren. Entonces, nos están haciendo una pregunta que cómo podríamos relacionar las líneas de las figuras. Observemos lo que plantea ahora. Primero, a partir de la información, nosotros tenemos que sacar unas afirmaciones. ¿Cuáles son? Las líneas de la montaña se unen en la cima formando un ángulo. ¿Qué ángulo es el que está formando acá en la cima? ¿Será agudo? ¿Será obtuso? ¿Será un ángulo recto? En este momento podemos observar que la respuesta es obtuso. ¿Por qué es obtuso? Ya vamos a ver por qué es obtuso. Estas líneas son secantes oblicuas porque se cortan en forma inclinada. Secantes oblicuas, ¿se dan cuenta? Acá tenemos el punto y se cortan de forma secante. Ahora, la siguiente dice, los rieles del tren están separados por una distancia fija y no se unen. Estas líneas se llaman paralelas, observen. Una, dos. Pero a su vez también existen otras líneas que son las que dividen o unen a las líneas laterales que forman ángulos rectos e incluso de forma perpendicular forman ángulos también rectos. Esto lo vamos a ir viendo a continuación. Vamos a ver la siguiente imagen, el siguiente planteamiento para que podamos visualizarlo mejor. Dice lo siguiente. Las líneas horizontales de las ventanas están separadas por la cima, distancia y no se unen. Y lo mismo pasa con las líneas verticales, por lo tanto son líneas paralelas. Lo que acabamos de decir, las líneas del tren son paralelas. Ellas nunca se van a intersectar, nunca. ¿Con quiénes se van a intersectar ellas? Solamente con las líneas que van dividiendo de tramo a tramo. Acá, ellas se intersectan acá en todos estos puntos, pero son las negras con las líneas rojas, porque las rojas nunca se van a intersectar. Por lo tanto, observen lo que dice, las líneas consecutivas de la ventana se unen formando un ángulo recto. Estas líneas se llaman secantes perpendiculares. Esto que tenemos acá, observen, tenemos acá un ángulo recto, por lo tanto forman una línea perpendicular a las paralelas que no se pueden tocar. Luego dice, las líneas paralelas no tienen ningún punto en común, siguen la misma dirección y no se cortan o intersecan. Lo que acabamos de decir, nunca se van a intersectar, nunca se cortan. Las líneas rectas secantes pueden ser, ¿cómo van a ser? Observen, vamos a ver la imagen y analicémoslas. Observen el primer planteamiento, dice, las líneas rectas pueden ser, tengo L1, L2, van de manera paralela. También tengo estas otras, L1, L2, van de forma paralela. Cuando veamos este símbolo de dos segmentos, quiere decir que son líneas paralelas. Si lo vemos de esta forma, quiere decir que son líneas perpendiculares. Muy bien, continuemos entonces avanzando y sigamos descifrando lo que plantea el ejercicio. Observe lo que les decía.
Perpendiculares si tienen un solo punto en común, donde se cortan e intersecan formando cuatro ángulos rectos. ¿Se da cuenta? Si yo tengo esta línea roja, negra, y la voy a unir con una línea roja, pero de forma perpendicular, va a formar cuatro ángulos. ¿Cuáles son esos cuatro ángulos? Estos que están acá. Uno, dos, tres, cuatro ángulos. Acá tiene 90, acá tiene 90, acá tiene 90 y acá este otro lado tiene 90. 9 y 9, 18, 360 grados la suma de los ángulos externos. Entonces, ya sabemos que esta es la manera de cómo darnos cuenta que acá existen, al intersectarse líneas perpendiculares, forman ángulos rectos de 90 grados. Esta que tenemos acá no es perpendicular, es oblicua. Sí tienen un solo punto en común donde se cortan o intersecan sin formar ángulos rectos. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo ya no es recto. ¿Por qué? Porque pasó de 90 grados. Recuerden que para que sea recto tiene que tener exactamente 90 grados. Ya esto es más de 90 grados. ¿Sí? Observen. Acá existen más de 90 grados. Por lo tanto, entra en otra clasificación de ángulos, que ya lo vamos a ir viendo a continuación. Observen. Identifica las líneas en los siguientes objetos considerando su posición relativa. Ok, tengo la A, L sub 1 y L sub 2 son dos líneas y forman un ángulo de 90 grados acá. Tengo B, L sub 3 y L sub 4 y forman otro ángulo acá. ¿De cuánto será ese ángulo? Es menor que de 90 porque observen, si este 90 llega acá, entonces si lo coloco así como está este que está acá en el B, quedaría así. Entonces, que es mucho menor que 45 incluso. Para saber exactamente tenemos que hacer el uso del transportador. Mientras tanto, vamos a seguir analizando. Y la C sería L5 o L6. También se intersecan o intersectan y forman un ángulo de 90 grados acá. Entonces, dicho esto, nosotros ya podemos llegar a la conclusión siguiente. Primero, primer paso. Observamos las líneas y las comparamos de acuerdo con la posición. Nos dimos cuenta que A, L sub 3 es paralelo con L sub 4. Ahí me están planteando interrogantes. O me dicen en C, L sub 3, perdón, L sub 3 no es paralela con L sub 4. Y C, L sub 3 es paralela con L sub 4. Nuevamente me hacen la interrogante. Entonces, tenemos que responder. Primero, L sub 1 y L sub 2 no son paralelas. Así que estas respuestas son negativas, son perpendiculares. B, L sub 3 y L sub 4, lo que estaban planteando, son secantes no perpendiculares. Recuerda que son aquellas que forman ángulos no de 90, sino más de 90. Por lo tanto, L sub 3 y L sub 4 son secantes no perpendiculares. Ahora, L sub 5 y L sub 6, acá sí son secantes. ¿Pero qué? Son secantes perpendiculares porque forman el ángulo de 90 grados. Y por último, L sub 2 y L sub 3 son paralelas. ¿Por qué son paralelas? Observen, porque L sub 2 va de forma horizontal y L sub 3 también está de forma horizontal. Por lo tanto, si las unimos, van a tener esta forma y nunca se van a intersecar. Continuamos entonces. Observen lo que dice acá. La imagen escribe lo que sucedió con respecto a las imágenes anteriores. La recta L sub 1 y L sub 3 son paralelas, lo acabamos de demostrar, ¿verdad que sí? Observen. ¿Por qué? Porque L sub 1 está de esta forma y L sub 3 está de esta forma. Ahora, la recta L sub 3 y L sub 4, ¿cuál es L sub 3? Esta que está acá y esta que está acá. Vamos a cambiarle los colores al marcador para poderlo visualizar. Vamos a colocarle azul. Y entonces, L sub 4 y L sub 3 son perpendiculares porque se intersectan aquí. Forman un ángulo de 90.
Ok. Entonces la recta L sub 3 y L sub 4 son secantes perpendiculares. Ahora dice, L sub 4 es paralela a L sub 2. Vamos a ver quién es L sub 4. L sub 4 la tenemos acá y L sub 2 es esta que está acá. Eso es correcto también. Son paralelas porque van de esta misma forma y nunca se van a intersectar. Y por último, L sub 3 no es paralela con L sub 4. Claro que no. ¿Por qué? Porque L sub 3 es perpendicular, lo que vamos a demostrar. L sub 3 con L sub 4 nunca van a ser paralelas. Entonces, señala un par de rectas que sean perpendiculares. L sub 1 y L sub 2. L sub 1 y L sub 2 forman el ángulo de 90 grados acá. Bien, señores, esto ha sido todo con respecto a lo que son líneas rectas paralelas secantes. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen un feliz día.